El espíritu de consenso. Pues hay una imagen que se me ocurrió nada más llegar aquí y que creo que lo revela muy bien, que es el espíritu de consenso. Al lado del hotel donde estamos está la casa de Galdós. Benito Pérez Galdós se hizo una casa aquí, en el Sardinero. Habría que ver lo que era el Sardinero entonces. Se hizo una casa, ¿para qué? Para venir los veranos, a pasar plácidamente los veranos con su amigo Pereda, que vivía al otro lado del Sardinero, de cara ya al paseo de Pereda. Me diréis, bueno, normal, ¿no? Eran dos amigos que se querían mucho, sí, pero uno era carrista, Pereda, de extrema derecha, diríamos hoy, y Galdós era muy de izquierdas, republicano, ateo, el otro era un catolicón, y eran íntimos amigos. Esto se daba en la España de hace más de 100 años. Esto era el espíritu de consenso. El consenso no era solo que Cánovas y Sagasta se reunieran, dicen que en el Pardo, pero yo creo que no se reunieron en el Pardo, y acordaran el turnismo de estar turnándose en el poder. No, era algo más. Por debajo del turnismo, por debajo del acuerdo de los partidos, existía un acuerdo de las personas, a pesar de que la circunstancia era muy difícil. Y eso fue la clave de la Restauración. Sobre la Restauración tenemos una idea más bien negativa en España. ¿Por qué? Porque nos la ha transmitido la generación de intelectuales resentidos que quisieron tener un protagonismo en la Restauración y fueron desechados de la Restauración. Empezando por Unamuno y después Ortega y Pérez de Ayala, yo qué sé, y que luego volvieron a intentarlo con la República. Y sin embargo, la Restauración es un modelo, por lo menos, de eso que llamamos consenso, que vamos a ver lo que es ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales. No se oye muy bien. ¿No se oye muy bien? ¿Me acerco más? Bueno, decía que la Restauración es un modelo de consenso, a pesar de que surge una maldición histórica. Cada vez que en España viene la democracia, hay crisis económica. Se dice pronto, ¿eh? Eso ocurrió con la Restauración, una grave crisis económica en los años 70 en todo el mundo. En el año 31, la crisis del 29, que llega un poco tarde a España. Y ahora estamos intentando rehacer ese consenso perdido y estamos otra vez en una crisis económica. Y a su vez, en los tres momentos había terrorismo. Es decir, que no nos escandalicemos porque ahora había terrorismo. Había mucho más terrorismo en la época de la Restauración, donde mataron a varios presidentes del gobierno. Todavía no hemos llegado a eso. Quiero decir que el consenso no se debe basar o no se explica solo por excelentes condiciones de la vida política y económica. No, a pesar de las circunstancias adversas se puede dar y se debe dar el consenso. ¿Qué es esto del consenso? Llevamos varios días hablando de consenso y, en fin, nuestro filósofo diría, ¿consenso? Eso no es nada, consenso no existe. ¿Qué es eso de consenso? Bueno, sí existe el consenso, claro está. Es una palabra curiosamente que viene del inglés, en donde lo llaman consensus, porque en inglés las palabras en latín tienen mucho prestigio, pero al traducirlas al español pierden todo su encanto y todo su misterio, porque consensus, traducido a consenso, pues hombre, queda así como muy vulgar. Y realmente lo es. Pero, en fin, en inglés tiene la magia de esas palabras latinas que les gusta tanto como palabras misteriosas. Para nosotros no es nada misterioso. El consenso es simplemente un acuerdo básico sobre lo fundamental que debe ser compatible con la discrepancia en las soluciones políticas concretas. Es decir, eso ocurre en los matrimonios, ocurre en los grupos de amigos, pues no funcionan los matrimonios o los grupos de amigos si no hay acuerdo en lo fundamental, aunque puede y debe haber desacuerdo o disenso en cuestiones, digamos, de intendencia o de cuestiones instrumentales. Claro, aquí empiezan los problemas porque ¿cuáles son las cuestiones fundamentales? Pues en cada momento son unas o son otras. A veces en los matrimonios precisamente las discusiones están porque cada uno entiende que eso era una cuestión fundamental o no era una cuestión fundamental. Pues en la vida política o en la vida pública también. Pondremos algunos ejemplos ahora de elementos básicos fundamentales que se precisan ahora en la vida española. Pues no se sienten españoles, es muy difícil.
Y encima esos que no se sienten españoles se pueden aprovechar extraordinariamente de ser españoles, que ya es el colmo de la paradoja. Incluso cosas tan elementales, por ejemplo, como el rechazo del terrorismo. Parecería fácil, puesto, pues, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en el rechazo del terrorismo? Quitando a los terroristas, todos los demás tendríamos que estar de acuerdo. Pues no es así, porque los nacionalistas en conjunto se han beneficiado del terrorismo. Son los primeros beneficiarios del terrorismo, y son muchos los nacionalistas. No, ellos no son terroristas, desde luego, son moderados, como se suele decir. Sí, pero se han beneficiado extraordinariamente. Ahora veremos por qué. Y de ahí vienen los eufemismos. Claro, si te beneficias del terrorismo y, claro, no quieres aparecer como que te beneficias, pues hay que inventar eufemismos, ¿eh? Y los terroristas son grupos armados, por ejemplo, y el terrorismo es violencia, y estamos todos llenos de eufemismos respecto al terrorismo, porque es algo que no nos ponemos de acuerdo bien, y cuando no nos ponemos de acuerdo viene el eufemismo. Al final del franquismo, antes de la muerte de Franco, ya se estaba logrando un notable consenso en las fuerzas políticas, en los grupos sociales que querían una democracia, con la particularidad de que la democracia, después de una dictadura, no llegó a España por la imposición de las fuerzas aliadas, por ejemplo, como en Japón o como en Alemania. No tuvo nada que ver aquí los Estados Unidos o las fuerzas aliadas para imponer la democracia. Más bien se llevaban muy bien con Franco, o sea, estaban muy a gusto con Franco. Por lo tanto, por ahí no vino la democracia. Tampoco vino de los grupos del exilio, se diga lo que se diga. No hicieron nada por traer la democracia. Entonces, ¿cómo vino la democracia? Pues vino paradójicamente porque muchas personas que estaban bastante bien situadas ideológica y socialmente con el franquismo se convencieron de que era mejor una democracia. Si no, no tenemos democracia. Por eso fue fácil, curiosamente fue fácil el consenso, porque los que se podían haber opuesto, un hipotético partido franquista, por ejemplo, no existió en absoluto. No, jamás existió un partido franquista. En cambio, ha habido un partido peronista en Argentina después de Perón, un partido fascista después de Mussolini en Italia. En Alemania no ha podido haber porque no lo han dejado, pero en España no es que no hayan dejado que existiera un partido franquista, sino que los franquistas, como se ha dicho con una metáfora un poco arriesgada, se hicieron el harakiri. Dijeron, señores, nos vamos, esto ahora a partir de este momento hay elecciones. Eso fue la clave del consenso, es una paradoja, porque si no es así, seguramente no se hubiera dado el acuerdo en lo fundamental. Claro, tuvo sus costes. El consenso no es siempre una cosa buena, útil, extraordinariamente positiva. No. Como todo en la vida, el consenso tiene sus costes. Un coste fue, por ejemplo, que se le dio una prima extraordinaria a los nacionalistas. Gran paradoja, porque, repito, son los que no se consideran españoles y se beneficiaron más de la democracia y del consenso que nadie. ¿Cómo se beneficiaron? Para empezar con la ley electoral. La ley electoral, como todo el mundo sabe, da una prima extraordinaria a los partidos nacionalistas. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque, aparte de, digamos, conquistarse a los nacionalistas para que participaran en el consenso, pues era para conjurar el peligro o el miedo del comunismo, que lo teníamos todos, francamente, en los años 70, 60, antes de la muerte de Franco. El peligro era el comunismo. Los que estábamos a la universidad en esos años, si no había más que comunistas, la izquierda era solo comunistas, son los únicos que estaban organizados. Y todo el mundo creía que a la muerte de Franco aquí iba a ser una especie de como Italia, o incluso más, con un partido comunista fortísimo que iba a ser dominante, o por lo menos demasiado dominante. Y ahí entran los Estados Unidos. Los Estados Unidos no imponen la democracia ni nada por el estilo, pero sí imponen que los comunistas no pueden tener predominancia. Entonces se hace una ley fantástica en donde perjudica a los comunistas, como es sabido, y beneficia a los nacionalistas. Bueno, la solución
pues alguno puede decir que era peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, de momento en aquellos instantes se temía por una predominancia de los comunistas que se conjuró de esa forma, sin darse cuenta aquellos actores de que los comunistas iban a desaparecer por sí mismos, sin que hiciera nadie por eliminarlos, y luego que no iban a tener tanta presencia en la vida pública. Con el voto secreto, pues tampoco tenían tanta presencia como en los momentos de las manifestaciones y de la lucha callejera. El nacionalismo, ese histórico del principio de la transición, claro, ha ido evolucionando. Hoy incluso parece que retrocede, no está en el poder en el País Vasco, por primera vez, no está en el poder en Galicia, teóricamente no está en el poder en Cataluña, que son las tres principales regiones, aunque ha aumentado en Baleares, pero vamos, Baleares es una región marginal a estos efectos del nacionalismo, y parece entonces que los nacionalistas se podrían disolver. No, es una falsa impresión. Yo creo que los nacionalistas no mandan en algunas regiones donde mandaban, no gobiernan en algunas regiones donde gobernaban, pero mandan. En el País Vasco y en Cataluña, e incluso en Galicia, mandan, que es un concepto sociológico, no es un concepto político. Se puede gobernar y se puede mandar, son cosas diferentes, a veces coinciden, pero a veces no coinciden. Y eso hace que al mandar tanto en el País Vasco y en Cataluña, estas dos regiones tengan tanta preeminencia, por ejemplo, a la hora de discutir lo que hemos visto esta mañana de los pactos o los arreglos para repartirse el dinero de las autonomías. En buena lógica, los nacionalismos tendrían que desaparecer, como ha desaparecido el comunismo, por propia consunción. El comunismo porque, pues ya se ha visto, al desaparecer la Unión Soviética, es que ya no tiene sentido el comunismo y desaparece por sí mismo, ya no hace falta ser anticomunista. Los nacionalismos tendrían que desaparecer por sí mismos. ¿Por qué? Porque en España las cotas de autonomía que han logrado algunas regiones, sobre todo el País Vasco, no se ha conseguido en ningún estado que yo sepa. En ningún estado. En Estados Unidos, desde luego, es un estado federal modélico, es inconcebible el grado de autonomía que puede tener el País Vasco o Cataluña respecto al que puede tener Texas o California. Es decir, tendrían que autodisolverse, puesto que ya no pueden tener más cotas de autonomía que la independencia. Pero bueno, la independencia es otra cuestión. La única razón que tienen los nacionalismos hoy para mantenerse es lo que llaman ellos la lengua propia. La expresión es particularmente insultante, porque llamar lengua propia al vascuence o al catalán es decir que el castellano es lengua impropia, lo cual, repito, es insultante. La lengua propia es de cada individuo, no de un territorio. Los territorios no tienen lenguas propias. Puede haber una, puede haber varias, y todas son igualmente propias de cada uno. En el País Vasco hay 2 lenguas, y en Cataluña hay 2 lenguas, y en Galicia hay 2 lenguas, pero por otro lado no son iguales. Tengo que decir esto que puede sonar raro, pero el castellano tiene preeminencia de facto en el mundo, porque es una lengua de comunicación internacional, y las otras no. Me dirán, pero todas las lenguas son iguales, son igualmente dignas. Sí, bueno, es una cuestión moral, son igualmente dignas, pero hay unas que tienen preeminencia y otras no. El español, por ejemplo, no tenía preeminencia hace 100 años en el mundo. Era un idioma étnico, vamos a llamarlo así. Vamos a ver, ¿qué es idioma étnico y qué es idioma internacional? Es muy sencillo, no es el número de gente que habla ese idioma. El chino, por ejemplo, el chino mandarín es un idioma étnico, y lo hablan más de 1.000 millones de personas. ¿Pero por qué es un idioma étnico? Porque fuera de China nadie lo aprende. Esa es la distinción fundamental. Hace 100 años el español no lo aprendía nadie en el mundo, más que familiarmente los que lo hablaban como lengua propia, digamos, en América o en España. Pero hoy en día
después del inglés, el idioma que más se aprende en el mundo, incluido China, es el español. Y el catalán o el vasco, pues con todos los respetos, o el gallego, no se aprenden. Son idiomas étnicos. La confrontación es muy curiosa y por eso muy paradójica, y por eso el consenso es casi imposible con los nacionalistas. Porque los nacionalistas no solamente quieren que sean iguales las lenguas, que no pueden serlo, sino que tenga preeminencia la lengua que no es el castellano. Y eso sí que ya es imposible. Bueno, no es imposible. Las leyes podrán determinarlo y lo están determinando, pero eso no se puede mantener. Eso es imposible. No se puede mantener. Eso es uno de los motivos de disenso más grandes que hay en España en este momento, y por ese lado el consenso va a ser difícil. Ya que estamos con la lengua, recuerden que el español es la lengua oficial para toda España, pero eso es una situación anómala en nuestra historia. Franco no declaró nunca al español lengua oficial. Recuérdenlo, ¿eh? Y podía haberlo hecho porque en el 31 la República declaró al español lengua oficial. Franco no le costaba nada decir, bueno, pues si ya está declarado lengua oficial, sigamos. No siguió. Me dirán, pero vamos a ver, Franco no persiguió a los que hablaban catalán, a los que hablaban vasco, claro, y a mí que hablaba castellano. O sea, Franco perseguía lo que no estaba de acuerdo con su idea, ¿eh? O sea que, claro que persiguió a los otros idiomas, pero también perseguía a los que hablaban en español y no les gustaba lo que decían en español. Por lo tanto, no, Franco no dio una preeminencia especial al español, ¿eh? La República sí, y fue un error. Yo creo que fue un error histórico que todavía arrastramos. Porque nadie discute hoy que tenga que ser idioma oficial español. Yo creo que no debe ser. El idioma es una cosa propia de cada individuo, de cada familia. El Estado no tiene que decir cuál es el idioma propio, el idioma oficial. No. El idioma es algo personal, es algo íntimo. El Estado no debe intrometerse en eso. Como no se entrometió hasta la República. Ni los Austrias ni los Borbones declararon nunca idioma oficial al español. Nunca. Ni intentaron que los indios en América aprendieran obligatoriamente español. No se les ocurrió en la conquista española. Lo primero que hicieron los misioneros fue aprender las lenguas indígenas y predicar y hacer catecismos y prédicas en las lenguas indígenas. Entonces, ¿por qué en América se habla español y han desaparecido las lenguas indígenas? Porque cuando consiguen la independencia, hace 200 años exactamente, lo primero que hacen es declarar el español en todos los países idioma oficial. Y acabaron con las lenguas indígenas. Pero fueron los criollos, no fueron los españoles en la colonia. Bueno, me estoy extendiendo quizá demasiado en el ejemplo de la lengua porque es el que más me interesa ahora y porque objetivamente es el escollo fundamental para que haya consenso en España. Es un poco artificioso, porque en el fondo, si decimos que la lengua es una cosa íntima, personal de cada hogar, de cada individuo, no tendría que ser un motivo de disenso, de confrontación. Tendríamos que preocuparnos de cosas verdaderamente públicas y serias y no de una cosa tan privada como la lengua. Otra cosa es que después, como digo, que las lenguas no son iguales, el español se impone, porque se impone en el mundo y tiene preeminencia. Pero, al mismo tiempo, pues los nacionalistas imponen, con el silencio de los otros partidos, además, de que en determinadas regiones es la otra lengua la que tiene preeminencia en la vida administrativa y en la enseñanza, lo cual es una aberración. Es una lástima porque, claro, si los nacionalistas encontraran otros criterios de disonancia, otros criterios de identificación, pues se olvidarían de esto de la lengua, pero es que no hay otros. No hay una raza vasca, digan lo que digan. No hay una raza catalana, no hay una raza gallega. Por mucho que intentemos ver los elementos diferenciales de gallegos, vascos o catalanes, es que no los encontramos. Es que son los más parecidos al resto de los españoles, porque ha habido una movilidad extraordinaria. La población española ha sido muy móvil a lo largo de los tiempos y hay una gran movilidad y mestizaje, vamos a decir así, a lo largo de la historia. Quizá hace 500 años se diferenciaba mucho un vasco, un catalán, un gallego, pero hoy
no se diferencian en nada. Y como no se diferencian en nada, tienen que buscar algo adjetivo, algo que no es fundamental, y buscan en la lengua ese motivo de disenso, cuando, como digo, tendría que ser un motivo de consenso. Al hablar del consenso, claro, es fácil ponerse de acuerdo en los intereses. Esta mañana hemos hablado de este asunto del dinero. En principio, con las cuestiones monetarias o las cuestiones de intereses económicos es fácil llegar a un acuerdo. Históricamente, en la Restauración se pusieron de acuerdo el pacto tripartito que se llamó entre textiles catalanes, los ferreteros vascos y los cerealistas castellanos. Tres intereses muy distintos, pero se pusieron de acuerdo en que había que proteger esos tres sectores. Y esa ha sido la política común a todos los gobiernos desde Cánovas a la fecha, incluido el actual. Hay que proteger los intereses de la producción española. ¿Y cómo se protege? Pues elevando los precios, elevando los impuestos, en fin, y hay que proteger para que haya industria. Tuvo una cierta lógica al principio porque casi todos los países europeos eligieron la fórmula proteccionista. Para empezar a industrializar un país, hombre, hay que proteger los núcleos que ya tienen una cierta, vocación empresarial o que tienen algunos recursos naturales, y ahí, a ver si protegiendo eso, pagado entre todos, pues el país sale adelante. Pero España ya es un país industrial. La política proteccionista ya no tiene mucho sentido y ahora menos en la Unión Europea. Pero resulta que la Unión Europea como conjunto también es proteccionista. Es decir, pues si los plátanos se producen en Canarias, los plátanos que vienen de Costa Rica, se les pone un precio para que sean competitivos los canarios. Eso es un desastre. Europa se basa en el proteccionismo como tal y es la herencia de los regímenes proteccionistas que hemos tenido Estado por Estado hasta la fecha. Como digo, bueno, esto es consenso, ponerse de acuerdo en los intereses. Pero en este caso es otro ejemplo en el que no es muy conveniente. O sea, el consenso nos parece algo mágico. Ponerse de acuerdo siempre es bueno. No. A veces puede ser un desastre. El proteccionismo fue, vamos, ya digo, corta a la izquierda, a la derecha, al centro, a la dictadura, a la república, a la democracia. Todos han sido proteccionistas, se han puesto de acuerdo. Era un consenso, un acuerdo básico que había que proteger a la industria nacional. Eso es relativamente fácil. En cambio, es mucho más difícil ponerse de acuerdo en los símbolos, en los elementos ideológicos más profundos, más sutiles, más morales. Claro, ahí las discrepancias son a veces imposibles. Por ejemplo, es lo que, por citar un sociólogo clásico, Max Weber, él llamaba la ética de los fines últimos. Es decir, él decía fines últimos, pero nosotros llamaríamos más bien principios. Ponerse de acuerdo en los principios morales o espirituales, eso es muy difícil. Ahí no hay el aborto. Pues si plantea usted el aborto, difícilmente va a conseguir consenso, porque esos son fines últimos, esos son principios. Pues bien, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? Curiosamente, en lugar de intentar ponernos de acuerdo en intereses, que eso es fácil, intenta que nos pongamos de acuerdo en los fines últimos, pero es que eso es imposible. La alianza de civilizaciones, en fin, casi todas las propuestas ideológicas de Zapatero, en este caso, van por esta línea de ponernos de acuerdo en esos principios éticos o espirituales, yo qué sé, el desenterrar a los muertos de la guerra civil, pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en eso? Si es imposible. Porque los muertos son de un lado, de otro lado, uno ve siempre los que le mataron del otro lado. Si eso estaba medio olvidado, no desentierra usted eso, porque es imposible lograr el consenso. Repito, no nos ponemos de acuerdo bien en lo fácil que es los intereses económicos y, sin embargo, vamos a ponernos de acuerdo en lo más difícil, que es los fines últimos o los principios. Incluso algunos de estos ejemplos que tienen una apariencia económica, como la energía nuclear. Es evidente que el interés de los españoles es tener una energía barata. La energía más barata es la energía nuclear. Pues bien, el gobierno intenta que nos pongamos de acuerdo en que hay que rechazar la energía nuclear
y, en fin, tener energía de molinillos y de, en fin, placas solares. Bueno, pues es un verdadero desastre. Eso que parece ponernos de acuerdo en intereses es ponernos de acuerdo en los principios, porque es el principio del calentamiento del planeta, y, en fin, todas estas ideologías en las que no nos vamos a poner de acuerdo, y además las soluciones que se toman son perjudiciales. Decía antes, la política proteccionista, claro está, que ha beneficiado en conjunto a la industria española, aunque hemos tenido que pagar todos los contribuyentes un peso impositivo por ello. Pero las regiones que más se han visto favorecidas han sido el País Vasco y Cataluña. Otra paradoja, en las regiones donde más fuerte es el nacionalismo y donde hay más personas que no quieren ser españolas. No deja de ser una paradoja monstruosa. Las regiones que más se han beneficiado son precisamente en las regiones donde ha aparecido un sentimiento de no sentirse españoles. Oiga, si se han beneficiado ustedes de España más que nadie. Pondré un ejemplo todavía más concreto. Las embajadas. Resulta que los catalanes tienen un sistema de embajadas catalanas distintas de las embajadas españolas. Pero quien se beneficia más de las embajadas españolas son los catalanes, porque son los exportadores. Es la gran región exportadora, y las embajadas, entre otras cosas, sirven para los exportadores. Yo que no exporto nada, pues no me sirvo de la embajada mucho, la verdad, no tengo mucha utilidad, pero el que exporta en grandes cantidades, hombre, la embajada es utilísima. Pues aquí está otra vez la paradoja. Resulta que los nacionalistas catalanes, que se benefician más de las embajadas que nadie, ellos montan sus embajadas, que naturalmente hay que pagar entre todos y que es un dislate desde todos los puntos de vista. Y es un elemento simbólico otra vez muy alejado del consenso, porque si hay algún consenso elemental es que tenemos que tener unos servicios públicos pagados entre todos para que nos sirvan a todos. El Estado es el principal objetivo del consenso, que haya un Estado. ¿Por qué? Porque es más barato organizar un Estado que no cientos de estaditos. Bueno, pues los nacionalistas no se sienten españoles, se benefician más del Estado, pero quieren tener otro Estado. Y ya los elementos que ni siquiera tienen una traducción económica, como las banderas, los himnos, el himno nacional y todo eso, pues ahí, o la organización monárquica, ahí tampoco hay consenso. Y ahí es muy difícil conseguirlo. Si alguien quiere decir que es republicano, incluso definir a la organización del Estado español como una monarquía, pues ya es imposible que se consiga consenso con un partido que se llama republicano, que lo hay en España, o que no acepte el himno o que no acepte la bandera. Me dirán, hombre, pero el himno o la bandera se acepta. Pues no se acepta, y es la mejor demostración de Denaes. No sé si en los estatutos de Denaes está... La vocación de Denaes es desaparecer, porque cuando consigamos que todos los españoles se sientan a gusto con sus símbolos nacionales y se sientan parte de una nación, ¿nosotros qué hacemos? No tenemos función, pero desgraciadamente tenemos mucho trabajo por delante, porque hay muchos españoles que no aceptan la bandera. Por ejemplo, me gustaría saber aquí a nuestros amigos vascos y catalanes en cuántas escuelas del País Vasco de Cataluña está la bandera española. Pues supongo que, en fin, no sé, ninguna, supongo. Bueno, eso no ocurre en ningún país federal. O sea, yo he vivido en Texas el año pasado y que tiene un notable, en fin, espíritu independentista, y quieren ser independientes como lo fueron en su día, porque ya fueron, como sabéis, Texas fue el único estado que fue independiente antes de ser parte de la federación. Algunos quieren volver a esa estructura, pero luego sería impensable que una escuela norteamericana de Texas no estuviera la bandera, o en la universidad, pero es impensable, vamos. No solamente en las escuelas, sino en los hogares, en las calles, en muchos sitios está la bandera norteamericana. Aquí no solamente desaparece la bandera, sino la palabra España, como sabéis, pues ahora se dice el Estado, que es una confusión verdaderamente oceánica. Pero ¿cómo el Estado? Si el Estado es una cosa distinta a España. España es la nación española y el Estado es la organización política para administrar los recursos comunes y los servicios públicos. Pues esa confusión,
curiosamente la mantienen los nacionalistas, pero con un éxito notable, porque hay muchas personas que no son nacionalistas y que ya no dicen la palabra España nunca, dicen el Estado o dicen este país, que todavía es más confuso, ¿no? No sé por qué. Los españoles, nosotros hablamos aquí naturalmente de los españoles, nos sentimos españoles, no tiene que ver nada con el fascismo, porque los fascistas no se sentían nada españoles, o nada italianos, o nada alemanes, se sentían sobre todo fascistas. A Franco no le gustó la bandera española. Los primeros sellos de Franco no decía España, decía Estado. A Franco no le gustaba eso de España, era el Estado lo que le gustaba. Eso es el fascismo. El fascismo es el Estado. Pues ahora estos que no se consideran españoles, curiosamente vuelven a ese fascismo tan extraño de cambiar España por Estado. Y además nos llaman fascistas a todos los demás. La confusión no puede ser mayor. Creo que a Gustavo Bueno le encantaría analizar esta confusión. En los asuntos simbólicos en los que se mezcla el símbolo y los recursos, que son casi todos, porque aunque he puesto algunos ejemplos, pero es endiabladamente complicado porque siempre en las cuestiones de recursos y de medios económicos hay elementos simbólicos. Y en los símbolos también hay intereses económicos, todo está mezclado. Por eso es tan difícil ese consenso básico. Por ejemplo, qué sencillo sería el consenso básico de que España, que es después del Sáhara, es el país más desértico que hay en esta parte del mundo, pues hombre, el agua que es tan escasa, pues sería mejor administrarla para todos y que fuera razonable su uso para todos, y que, por ejemplo, si en la cuenca del Tajo o en la cuenca del Ebro sobra el agua, pues y se va al mar, pues una parte de esa que se va al mar, pues se fuera a Castilla-La Mancha o a Levante o a Murcia o a Almería. Sería razonable. Se diría, bueno, esto es fascista. ¿Cómo que fascista? Un momento. Esta idea la tuvo por primera vez el Partido Socialista Obrero Español, con Indalecio Prieto a la cabeza, en los años 30, que fue el que diseñó los primeros trasvases del Tajo y del Ebro hasta el Segura y Almería. Están todos los planos hechos de la época de Prieto. Lo que pasa es que vino la crisis económica y la guerra civil, en fin, aquello se acabó. Luego lo retomó Franco, es cierto, y Franco hizo el trasvase del Tajo al Segura. Y la gente dice, es fascista porque lo hizo Franco. No, Franco fue muy listo. Lo único que hizo fue llamar a los ingenieros y decir, a ver, estos planos de Prieto, no digáis que son de Prieto, pero vamos a ponerlos en ejecución y esto es una obra del régimen. Pues no fue una obra del régimen. Pero la ignorancia es tal que eso se ha arrumbado porque como es la memoria histórica y hay que quitar todos los símbolos franquistas, también hay que quitar los acueductos y los trasvases. Pero eso es algo, en fin, razonable, como la energía nuclear, y sin embargo, si no hay ese acuerdo básico, ese consenso, pues no se podrá hacer, porque se transforma en una cuestión política de quítate tú para que me ponga yo, y estamos perdidos. Al final todos salimos perjudicados. Bueno, termino porque todos son paradojas, pero una gran paradoja es que así como históricamente he dicho que los beneficiarios de la política proteccionista han sido Cataluña y el País Vasco, sobre todo durante el franquismo, todo hay que decirlo. Recuerden, el primer sistema de autopistas no unía Madrid, el centro, con los vértices de la península. No, el primer sistema de autopistas unía a Bilbao con Barcelona. Y eso lo hizo Franco. ¿Por qué? Porque es la política de favorecer al País Vasco y a Cataluña, que ha sido, repito, no fue un invento de Franco, fue desde Cánovas hasta Franco. Lo que pasa es que en los últimos decenios, o en los últimos lustros, asistimos a una relativa decadencia del País Vasco y de Cataluña, y en los términos de tamames, de los centros de gravedad de la economía española, que antes era el eje Bilbao-Barcelona, ahora es Madrid-Valencia. Sin darnos cuenta, porque estas cosas son lentas, no nos damos cuenta. Pero el eje ahora es Madrid-Valencia. Qué casualidad que Madrid y Valencia está gobernado por el partido PP y hay que encontrar a toda costa casos de corrupción para acabar con el PP en esas dos regiones. Porque son ahora
los dos, digamos, vértices de ese eje, que como esto es muy lento, quizá no lo veamos hasta dentro de 30 o 40 años. Bueno, termino. Termino con una cuestión que quería haberle planteado ayer a Nicolás Redondo y que no hubo momento. Porque, claro, lo contrario del consenso es lo que decía Nicolás Redondo, de los que buscan soluciones totales, radicales, absolutas a los problemas colectivos. Y estaba muy bien definido. Eso es lo contrario del consenso. Y estamos en una época, pues yo creo, con el aborto, con la alianza de civilizaciones, con la memoria histórica, en donde lo que tenemos es lo contrario del consenso. Es decir, que cualquier cosa que se nos ofrece desde el gobierno son soluciones totales, radicales, absolutas, que significa que el que no está de acuerdo está excluido radicalmente del diálogo político, de la vida política. Pero eso es lo que siempre se ha llamado arbitrismo. Esa es la palabra, históricamente. España ha sido un país de arbitristas. Son esos que iban a Carlos V y le decían, ¿por qué no hacemos navegable el Tajo y el Manzanares y así Madrid puede ser un puerto de mar y puede enviar los barcos con unas esclusas, en fin, como ahora está en el canal de Panamá, por ejemplo, y bueno, con esclusas podían llegar los transatlánticos hasta Madrid? Sería maravilloso este sueño centralista, esta obsesión de los madrileños por el mar. Carretera de la playa, vais a Madrid y dice carretera de la playa. Es que los madrileños están obsesionados por el mar, tienen carretera de la playa en Madrid. Bueno, pues eso es arbitrismo. Es una solución total, absoluta, estúpida, carísima, que no tiene sentido, pero en España siempre han gustado esto de el motor de agua. Le lograron convencer a Franco que invirtiera dinero en el motor de agua. Pues estaba muy bien, claro, no había petróleo en los años 40, pues si se hubiera inventado, aunque no hay mucha agua en España, pero hombre, la suficiente para hacer motores, yo creo que, bueno, el arbitrismo, no se llega a estos extremos caricaturescos, pero lo que tenemos es un predominio del arbitrismo en España, de soluciones absurdas, totales, y nada más total y más absurdo y más fanático, digamos, que el nacionalismo. Es decir, pretender que algunas regiones en España puedan ser independientes hoy es una forma de arbitrismo tan estúpido como que Madrid tenga un puerto de transatlánticos. No solo eso, en fin, ejemplos de arbitrismo hay mucho, pero los que he citado de la política del PSOE, pues son arbitrismos también. Las leyes estas liberalizadoras de la vida sexual hasta extremos desconocidos, o, en fin, la alianza de civilizaciones, en que de repente todos, pues aquí va a haber tanto catolicismo como islamismo, porque es la alianza de civilizaciones. Todo eso son locuras como la de los arbitristas del siglo XVI, y la mejor demostración es que eso funciona, lo tenemos ahí y acabamos viendo que nos es familiar. Es decir, estos arbitristas al final tienen éxito porque no nos llaman la atención. O sea, creemos que, bueno, pues muy bien, pues quieren ser independientes, pues claro, es una idea como otra cualquiera, o quieren acabar. Porque en el fondo, vamos a ver, termino con esto, varias veces ya he dicho que termino con esto. Es un viejo truco. Viejo truco. Estos arbitrismos de ahora, frente a los ingenuos del siglo XVI, o los que buscaban el motor sin desgaste, el motor continuo, ¿no? En fin, todas esas locuras físicas. No, esto ahora son arbitrismos ideológicos negativos. En el fondo, los nacionalistas no quieren la independencia, porque le va estupendamente con el sistema actual. Si fueran independientes, les iría muy mal. Lo saben perfectamente. El sistema actual es de sacar toda la tajada posible con una amenaza continua. Cuidado, que me hago independiente, que me hago independiente. Y en el fondo, ¿por qué es así? Porque es una utopía negativa. Es odio a España, literalmente. Los nacionalistas no aman a Euskadi, no aman a Cataluña, no aman a Galicia, odian a España. Es decir, se odian a sí mismos.
Se odian a sí mismos. Es algo terrible, pero es así. Ustedes deténganse a analizar las declaraciones, las conductas, las expresiones de los nacionalistas. Son suicidas. Se odian a sí mismos al odiar a España, pero no aman a su país, a la parte de su país que quieren ser independiente. O en el fondo, el arbitrismo del Partido Socialista actual, que poco tiene que ver con el socialismo de Alessio Prieto. Si tuviera algo que ver, haría el trasvase, por ejemplo, ¿no? Ese era un partido socialista. No, ahora proponen extrañas utopías. ¿Y cuál es la utopía más negativa y más absurda que puede haber en España? Erradicar la religión católica, sencillamente. La religión católica. O sea, si ustedes analizan todo lo que está haciendo Zapatero, es algo que no puede ver. Pero me dirán, pero si esto no puede ser, si ya no hay masones, si esto ya no existe, el anticatolicismo. Pues efectivamente, si eso ya no existe en el mundo. Pero Zapatero lo tiene. Ninguno de sus ministros es católico. Mira, normal, hay libertad, ¿no? Sí, pero qué extraño, ¿no? Cuando la mayor parte de los españoles son católicos, que ningún miembro del gobierno sea católico, llama la atención, ¿no? Es decir, son utopías negativas, que son las peores formas de arbitrismo. Porque todavía los arbitrismos, pues yo qué sé, si no descubrían la piedra filosofal, descubrían el mercurio, yo qué sé, o descubrían alguna otra cosa. Pues se ponían a trabajar. Eran utopías positivas. Hay que buscar la piedra filosofal. Descubrieron muchas cosas en la Edad Media. Pero estos son destructivas, utopías destructivas, negativas. Intentan acabar con lo que tienen a su alrededor. Como ellos son parte de ese alrededor, son utopías suicidas. Y en eso estamos. Muchas gracias.